fortaleza de tu vida es Dios. Tú eres fuerte porque tú tienes al Dios que todo lo puede y todo a Él es posible. Siga. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. tribulaciones. En nuestras tribulaciones. Es tu pronto auxilio. No es alguien afuera. Es tu pronto auxilio. ¿Cuántos hemos estado en un momento de desesperación, en un momento de que tú quieres salir corriendo? Yo creo que todos hemos estado en un momento que queríamos soltar la toalla, rendirnos, dejar la familia, dejar los hijos. Todos estuvimos en un momento atribulados, confundidos. Pero acurrimos al Dios eterno. Acurrimos porque Él es el único que puede entender tu manera de ser, porque nadie va a entender tu manera de ser y tus acciones como tú eres, porque Él es el único que te formó a ti y nadie te formó a ti. Por eso es importante que Él nos entiende a nosotros. Ningún humano entiende a otro humano y ningún humano va a cambiar a otro humano. El único que nos entiende y nos cambia es el Padre, el eterno Dios. Y por eso es importante que en esta mañana tú puedas conectar con el Espíritu de la palabra. Porque muchas veces nosotros nos confundimos por lo que nosotros pensamos que nos va a traer dificultad o nos va a sacar de la situación que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces Dios te dice: no, tú tienes que conocerme a mí, que ahí estoy yo. Quiero decirle que en los silencios de Dios es cuando más se manifiesta el Señor. En los silencios de Dios es cuando más se manifiesta. Por eso le dije que cuando nosotros pensamos que nada se está moviendo en lo natural, en lo espiritual todo se está moviendo. Porque tal vez tú puedes estar pensando mañana, pero ya mañana ya le dijo Dios al jefe tuyo, le dijo a los demonios: quítense, apártense, porque ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija. Porque tú estás preocupado por mañana, ya mañana Dios lo tiene controlado. Tú estás pensando para más tarde, más tarde ya Dios lo tiene controlado. Ya Dios tiene lo que vas a hacer más tarde. Porque nadie puede hacer nada si Él no lo permite. Por eso dice la Biblia que ni una hoja de un árbol se cae, se mueve, si no es la voluntad de Dios. Óigame, ¿cómo entonces Dios? Porque imagínense, Jesús le ordenó la tempestad, a los vientos enmudece y calla. Y Él dice que ninguna hoja del árbol se mueve y se cae, si no es la voluntad de Él. Y los vientos mueven los árboles. Quiere decir que ese árbol eres tú y yo, que aunque vengan vientos y mareas, a ti nada te mueve. A ti nada te mueve. A ti nada te mueve porque tú estás plantado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Dígame amén. Sigamos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Vamos, dígale al vecino: no tengas miedo, no tengas temor. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a suceder, va a suceder, porque está escrito. Ahora yo tengo que estar quieto. Para estar quieto tengo que conocer su palabra. Pero más que conocer su palabra, es mejor conocer el autor que escribió la palabra. Porque si conoces el autor, tú estás tranquilo. Cuando vas a leer la palabra, solo la palabra te afirma lo que Él te dijo en los secretos, porque tú lo conoces a Él. Cuando un profeta viene a profetizarle a alguien, solo viene a afirmar lo que ya tú tienes y lo que ya le dijo de ti, porque ya lo tienes adentro. Porque Él te habló primero antes que te hable el hombre. Él te escogió primero antes que te escogiera el hombre. Él te apartó y te separó antes de que el hombre te separara. Por eso es importante que nosotros aprendamos a confiar plenamente en aquel que nos amó primero, en aquel que pensó. Por eso al profeta Jeremías le dijo: hey, no digas que sos un niño, porque te conocí, te santifiqué, te aparté desde el vientre de tu madre. Tú vas a ser un profeta. Tú vas a hablar mi verdad, tú vas a hablar mi palabra. Así que no te intimides ni te dejes intimidar por lo que la gente puede decir, porque tú ya estás escogido para ser un profeta, para ser un portador del reino de los cielos en la tierra. Y aquí el que tiene el reino de los cielos, nadie lo puede limitar, nadie lo puede estancar, porque sabe que no depende de palabras de hombre, depende de la palabra que ya venció a Satanás, venció a los demonios, porque Cristo venció a Satanás, venció a los demonios y venció a las potestades, venció a los brujos, venció a los enteros, venció al sistema, porque Juan 16:33 dice la palabra en Juan 16:33. Vamos a seguir ahí, yo lo voy a leer, aquí lo tengo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al sistema, yo he vencido al mundo.
Jesús dice, confíen, yo ya vencí todo eso. Todo lo que ustedes van a pasar, yo ya lo vencí. Todo lo que ustedes van a poder vivir en esta tierra, ya yo lo vencí. El sistema está vencido, todo está vencido. Ahora, lo que Jesús nos quiere decir es que nosotros aprendamos a tener paz y confianza. Pero para tener paz y confianza tienes que conocerlo a Él. Amén. Sigamos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Selah. El Dios de Jacob está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién en contra de tu familia? ¿Quién? Porque tú tienes que entender ¿quién podrá tener más poder que Dios? ¿Quién podrá tener más autoridad que Dios? ¿Será que un hombre le puede ordenar a Dios qué hacer? Tú tienes que conocer que lo que Dios está anunciando, que aunque pase todo lo que leímos del versículo 9 hasta el 1, en el 10 ya Dios te dice, está quieto, conoced, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo tengo el control de todas las cosas. No te tienes que mover de un lugar porque tal vez te esté yendo mal en West Palm Beach. Te tienes que ir para Georgia. El lugar no es. Eres tú que no ves lo que Dios te ha dado. Porque a veces pensamos que es el lugar. No, somos nosotros que no hemos visto la bendición que Dios tiene en el lugar. Porque muchas veces estamos ciegos, muchas veces estamos caminando con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia y no nos hemos rendido a aquel que tiene todo ya preparado para que tú puedas recoger la cosecha. Porque cada día Él tiene una bendición para sus hijos. Cada día Él te da la salud, la fuerza para que tú recojas la bendición. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que no importa que se remueva la tierra, no importa lo que suceda, que se oigan guerras, que se oigan terremotos, que se oigan tornados, que se oigan todas las cosas que nosotros podamos oír. Pero una cosa es que tú puedas oír porque son noticias. Y lo que nosotros vivimos en este tiempo son señales. Porque esas noticias para nosotros son señales. Diga al vecino, esas noticias para nosotros son señales. Entonces esa señal te está diciendo, si te atormentas, si tienes miedo, temor, quiere decir que hay algo que Dios te está dando una alerta que para que tú te rindas, para que tú lo busques más, para que esa alerta que te está dando tú puedas confiar y esa alerta pueda ser llena del espíritu de la palabra en tu corazón. Por eso es importante que cuando tú te sientas desesperado es porque algo está pasando, es porque no estás confiando en el Señor, es porque no estás poniendo tu fe en el Señor, estás poniendo la fe tal vez en un trabajo, en un dinero, en una persona. Entonces estás desesperado porque dijiste 3 días trabajé y los otros días ¿cómo voy a pagar la renta? Ahí está el problema, porque estamos pensando en lo que vas a hacer y en lo que te van a dar. Mas tú no piensas que si tú te llenas de la fe, más la fe que tú tienes, Dios va a responder a esa fe, porque Dios no responde a las palabras que tú hablas. Escúchame, Dios responde a la fe que Él te dio. Cuando tú hablas en fe, Él responde a la fe, no te responde a ti, Él responde a la fe. Dios al vecino responde a la fe que Él te dio, para que cuando tú estés en un auxilio, cuando estés en preocupación, en desesperación, en fe tú creas que Dios tiene el control de las cosas. En fe tú te mueves, en fe nosotros creemos que algo grande Dios va a hacer en este tiempo. Es por eso que es importante cómo Dios nos habla a través de diferentes hombres en la palabra, a través de diferentes actores en la palabra. Dile al vecino, Dios está buscando actores en este tiempo, porque los actores del antiguo pacto ya pasaron, pero Dios quiere levantar una generación de nuevos actores para que vivan lo que Pablo vivió, para que vivan lo que Pedro vivió, para que vivan lo que los profetas vivieron.
Yo no sé si usted cree esa palabra. Dios está buscando gente, actores. Dios está haciendo un casting a ver quién es un Pablo aquí en este momento, a ver quién es un Pedro que no se deja amedrentar, a ver quién es ese Pablo. Porque yo quiero decirle que así como estos hombres vivieron, pasaron, usted va a pasar y tal vez va a pasar cosas más peores. Pero tenemos que permanecer en Cristo, estar quietos y seguros y convencidos que si nos vamos de esta vida, no nos vamos de esta vida, vamos a la mejor vida. Porque la mejor vida es estar con Él, estar en su presencia. Amén. La Biblia dice que Dios, en Hechos capítulo 10, quiero hablar de este hombre, de Pedro. Yo quiero que hoy un Pedro se identifique, un Pedro se levante, un Pedro pueda tener ese espíritu que tenía Pedro, o ese espíritu que tenía el apóstol Pablo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10 versículo 4. Vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 10. Vamos a leer en esta noche, en esta mañana, para que usted pueda entender cómo puede estar una persona sabiendo que a su compañero de milicia, a su compañero de guerra, a su compañero de campaña o de servicio al reino de los cielos, lo mataron. Y a él lo meten a una cárcel. Y no solo lo meten a una cárcel, sino que ponen 4 soldados o 4 guardias. Pero ahí dice que son 16 guardias que ponen al custodio de un hombre. Oigan, 16 guardias. Y lo meten a un lugar de la cárcel más oscura. Yo quiero decirles que tal vez alguien en esta mañana o alguien está pasando y está viviendo en una cárcel oscura, pero el Señor me envió para decirte que vas a ser sacado de esa cárcel. Pero tú tienes que confiar y creer que el Señor te trajo para que tú amanezcas a un mes 5, a un nuevo día, a una nueva temporada, a un nuevo tiempo de gracia y favor para tu casa y tu familia. Hechos 10, 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, Hechos 12:4. Hechos 12:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi Hechos 12:4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiesen. Mire, un hombre. Mire qué poder y autoridad tenía ese hombre. Mire cómo las tinieblas tiemblan cuando un hombre sabe la identidad y a lo que Dios lo ha llamado. Mire cómo pone a un rey. Herodes era el rey de esa época. Herodes era el que comandaba una nación. Y un hombre teniendo un espíritu renovado, transformado, y el espíritu de Cristo puso a temblar a un rey, puso a temblar a una nación. Mire lo que sigue diciendo. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ajá. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, el medio que Dios usa para poder ayudar, para poder sacar a las personas, para poder levantar a las personas, es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia no salva, pero es el auto que Dios envía para salvar a las familias, para salvar a las naciones, para salvar a los que están en la cárcel, para salvar a los que están enfermos. La iglesia no salva, el que salva es Cristo, pero la iglesia es el automóvil que Cristo envía para ese lugar. Amén. Sigamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Óigame, Pedro estaba durmiendo. Óigame, ¿cómo estaría Pedro? Quieto, tranquilo, sereno. Sereno moreno, dile al vecino. Dice que estaba quieto, Pedro estaba acostado entre 2 soldados. Oiga, estaba acostado entre 2 soldados. Imagínense cómo estaría Pedro si ponemos a 2 hombres aquí, parados ahí, y Pedro estaba encarcelado, durmiendo, tranquilo, sabiendo él que a él le tocaba el próximo turno de ser dado muerte, o sea, de que le capitaran. Óigame, eso es estar plenamente convencido al Dios que sirve, estar convencido que el que te llamó es el que te va a respaldar y el que te llamó es el que tiene la última palabra.
Estar convencido que tú estás viendo que todo se esté derrumbando, que las simientes de la tierra se están moviendo, que todo te esté saliendo mal, pero tú puedes estar quieto, convencido que el Señor tiene el control de tu casa, de tu familia, porque se dice fácil y predicarlo es fácil, pero imagínese el que lo vive y el que ha vivido estar en una cárcel. Yo nunca he ido a una cárcel, pero el que ha vivido o estar en una cárcel, me imagino que ha de ser terrible eso. Estar en oscuridad, porque Pedro está en oscuridad. Pedro estaba pasando la noche más oscura de su vida, porque pensó Herodes que metiéndolo en una cárcel y poniendo todos esos soldados, aunque estaba lleno de tinieblas ese lugar, Pedro estaba confiado. Pedro tenía paz, Pedro tenía seguridad, que no era Herodes que había llamado su vida o Herodes lo había buscado para el propósito de establecer el reino. Fue Jesús que lo buscó. Fue Jesús que le impartió de su espíritu. Fue Jesús que le dio la autoridad y el poder. Así que el único que tiene decisión de cuando se va a ir de esta tierra es Jesús. Es el Padre. Pero lo que me inquieta a mí que estaba durmiendo es, imagínense, Pedro, vamos a traer a dos hombres aquí. Venga Héctor, venga Eduardo. Dos hombres. Estos son los carceleros. Estos son los carceleros. Vamos a buscar aquí a un Pedro. Venga ahí, es hermoso. Vamos a buscar a Pedrito. Mire, este es un Pedro. Está limpio el piso. Acuéstese ahí, en medio de los dos. Acuéstese. Cierre sus ojitos. Cuando usted duerme, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su alma? Relajado. Está quieto, ¿verdad? Está confiado. Pedro no está pensando en mañana, pero está durmiendo, relajado. Y ellos dos están ahí custodiando a Pedro para que Pedro no se escape. ¿Cómo se va a escapar Pedro de allí si tiene 4 soldados de 4 grupos? ¿Cómo se va a escapar de ahí? Pero lo que me impacta a mí de este hombre, que está durmiendo tranquilo, que está encadenado y no le está pasando nada por su corazón, no está triste, no está llorando, no está nada, ni estaba orando. Si usted estuviera en una cárcel, estuviera orando, pero no estaría confiado en el Señor. Y escúchame, por eso te dije que cuando estás en tu mayor noche de oscuridad, en que tú pareces que nada se está moviendo, y aunque tú crees que Dios está en silencio, Dios está actuando, Dios está trabajando, Dios está moviendo. Porque dice la Biblia que cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con 2 cadenas. En otras palabras, estaba sujeto porque estos hombres los tenían sujetos con 2 cadenas. O sea, si él se movía, ellos sentían que se movían. Y le dije, ¿para dónde vas? Satanás así tiene mucha gente encadenados. Pero diga, Dios envió a un ángel. Cuando Dios ve la confianza que tú tienes en Él y que tú tienes paz, porque tú sabes que no es el problema que va a decidir por tu vida, no es la circunstancia que va a decidir por tu vida, y tú puedes confiar y dormir tranquilamente que el Señor tiene el control de tu vida, el Señor va a enviar el ángel. ¿Sabes por qué Dios nos ha enviado el ángel? Porque tú quieres hacerlo a tu manera y a tu forma. ¿Sabes por qué no ha enviado el ángel? Porque tú quieres hacerlo a tu fuerza. ¿Sabes por qué Dios nos ha enviado el ángel? Porque tú piensas que es con los recursos que tú tienes. No. Cuando tú empiezas a rendirte, a humillarte y a depender totalmente de Dios y a confiar en el Dios que te buscó, el que te llamó y el que te ha guardado, entonces Dios va a enviar a su ángel. Dice la Biblia en el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Se presentó un ángel del Señor. Una luz. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Pedro, despiértate, Pedro. Levántate pronto. Levántate, Pedro. Levántate, que llegó tu noche, que salgas de esa cárcel. Pedro estaba dormido, dice la palabra del Señor. Y llegó el ángel. Llegó la luz. Llegó la revelación. Llegó el alumbramiento a tu vida. Llegó la luz para que tú salgas de la ceguera. Bartimeo estaba ciego. Y los discípulos le dijeron: ve, que el maestro te llama. Hay gente que puede estar viendo, no puede estar viendo porque está ciego. Y dice la Biblia que llegó el ángel y lo levantó pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Dice, en otras palabras, el ángel tocó el costado de Pedro y le dijo: levántate. Y las cadenas se cayeron. Con la presencia del ángel, las cadenas se cayeron. No fue Pedro que se quitó la cadena,
sino que fue el ángel con la presencia de él. Se soltaron las cadenas y levantó a Pedro. ¿Para qué? El versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Cíñete, en otras palabras, prepárate, porque todavía el mayor movimiento de lo sobrenatural en tu vida y a través de tu vida comenzó ahora. Eso es lo que le está diciendo: cíñete, porque lo que has visto ahora no es comparado con lo que tú vas a empezar a moverte y a empezar a hacer, porque el Dios que te llamó, te escogió, no te ha terminado contigo y va a seguir haciendo maravillas, proezas contigo. Por eso cíñete, amárrate los pantalones, porque no quiere decir que Dios te saque de esa cárcel. No vas a tener más problemas, vas a tener más problemas, pero ya tú sabes que el que te sacó de una cárcel te va a sacar de un hoyo, te va a sacar de una encrucijada, te va a sacar de unas tinieblas, te va a sacar donde quiera que las tinieblas te quieran rodear o tener. Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Es más, Dios me envió para decirle a alguien que no importa dónde el diablo te había querido meter, no importa la cárcel que el diablo te quería meter, el ángel te dice: hoy llegó el día que él te saca, porque no ha terminado contigo. Hoy empieza el mayor movimiento de la gloria postrera, mayor que la primera, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, porque hay algo grande que espera el mundo y espera el movimiento sobrenatural de la iglesia. El movimiento sobrenatural de la iglesia. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto, porque tu manto no lo has perdido. No has perdido el llamamiento. No has perdido la asignación. Envuélvete en tu manto y sígueme. Sígueme. Porque de ahí, de esa cárcel, no puedes salir solo. Tienes que seguir al ángel, porque es el ángel que va a alumbrarte el camino por donde tienes que pasar. Y escúchame, pero qué cosa que estos carceleros están despiertos y no están viendo al ángel. Y Pedro es el único que puede estar hablando con el ángel, porque tenían que estar hablando con el ángel. Él estaba hablando al ángel. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿No ven al ángel? ¿No escuchan al ángel? Solo Pedro puede escuchar al ángel. Sí, porque entonces ellos hubieran hecho algo. Ellos hubieran actuado. Ellos empezaron a forjar con el ángel o a pelear con el ángel. Pero ellos no pueden oír, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede oír a los ángeles. No puede oír la respuesta, no puede oír la solución. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Cristo. Aunque Pedro estaba ahí dormido, pero Pedro tenía el Espíritu de Cristo y solo él podía oír al ángel. Y dice que se levantó y se envolvió en su manto y sígueme. Gracias. Sígueme. Usted que queda ahí. Usted no. Sí, el versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Todavía él no creía lo que estaba pasando. Todavía no creía lo que le estaba pasando. Porque tal vez puede pensar alguien que lo que vas a empezar a hacer, vas a estar como se levanta alguien cuando está dormido. Usted sabe que hay gente que está dormida y se levanta de noche, sonámbulo. O hay gente que se levanta despierta, sonámbulo. Abre los ojos, sonámbulo, pero no sabe lo que está haciendo. Así Pedro le pasaba. Estaba sonámbulo porque no sabía qué es lo que estaba haciendo. Él saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Veía una visión. Qué tremendo que Dios te envía un ángel. Dios te envía la palabra para que tú puedas entender que Dios te quiere llevar de aquí en adelante para el destino profético asignado a tu vida. Porque escúchame, el diablo se la envía la boca por matar, porque estos hombres eran ungidos, llamados a trastornar el sistema de este mundo, el sistema de las naciones.